Saludos amigas y amigos, mi nombre es Felipe Pizarro y este es el primer PowerPoint de la asignatura Participación y Argumentación en Democracia del Colegio San Francisco de Asís de San Bernardo, la cual lleva por título El discurso argumentativo. Como hemos revisado, en la sociedad existen múltiples discursos circulando, los cuales afectan la manera en que las personas entienden, interpretan y actúan en la realidad. La argumentación busca validar o invalidar una postura a los ojos de quien recibe el discurso. A menudo, al hablar de la argumentación, se plantea que ésta busca persuadir y convencer, haciendo la distinción entre estos ambos conceptos, entendiendo a persuasión como un convencimiento más emocional, más irracional, afectivo, y cuando se habla de convencimiento, de convencer, se habla de un tipo de argumentación más racional, más lógica, y a menudo se plantea a este convencimiento racional como más válido o más importante que el convencimiento emocional. Sin embargo, en la realidad de los discursos, podemos ver que ambas dimensiones se encuentran siempre ligadas. Respecto a las partes de la argumentación, estas son la tesis, que es la afirmación en que se contiene la postura argumentativa del hablante, es lo central de la opinión. Los argumentos son los razonamientos que demuestran cómo la tesis se obtiene de las premisas, y estos, como se ha dicho, no necesariamente son racionales. Las premisas son un conjunto de informaciones y observaciones previas que constituyen la base de la argumentación, es decir, la información y los planteamientos a partir de los cuales se construye mi tesis, mientras que la conclusión es la proposición final que se obtiene a partir de las premisas, y es en la relación entre premisas y conclusiones que se construyen los argumentos a partir de los cuales se busca validar la tesis, y los contraargumentos son razonamientos que o bien ataquen las premisas y los razonamientos del discurso argumentativo contrario o protejan los propios de los ataques. Por ejemplo, cuando yo acuso a alguien en una discusión de que lo que está planteando es falso. Para revisar estas partes de la argumentación, revisaremos la columna de opinión Emergencia climática, no podemos volver a la normalidad, escrita por José Fuentes Zuleta el 5 de junio del año 2020 en el diario El Día. Según Carlos Zambrana Torrelio, científico boliviano y vicepresidente de Eco Health Alliance, la destrucción de los ecosistemas inevitablemente lleva a que las especies que viven en este se vayan desplazando hacia otros lugares, portando distintos virus, los cuales no son mortales para ellos, pero aparentemente sí lo son para los seres humanos. Pasó con la malaria, el ébola y ahora con el coronavirus. Estas acciones reflejan las consecuencias de la visión extractivista y depredadora del capitalismo, la cual está llevando a la humanidad al punto en el que está poniendo en jaque su propia existencia. Esta pandemia no es la naturaleza castigándonos, no es culpa de los murciélagos o pangolines, sino de lo que hacemos con el ecosistema y cómo los juntamos y manipulamos a todos en un nuevo ambiente artificial. Esta es la verdadera receta del coronavirus. Ahora se habla de volver a la normalidad, como si este periodo de pandemia y cuarentena fuera la anormalidad. Pero, ¿cuál es esa normalidad a la que quieren volver? Si la normalidad es volver al crecimiento económico basado en el extractivismo y en la contaminación de la tierra, el agua y el aire, con el fin de producir utilidades para corporaciones, entonces, tristemente no podemos volver a esa normalidad. Es necesario aprender de esta situación y reflexionar en estos tiempos de pandemia para repensar en nuevas formas de crecimiento, una que nos lleve a una convivencia plena entre naturaleza y sociedad, donde nos demos cuenta de que la preservación de los ecosistemas no es solo un asunto de moralina ambientalista, sino que tiene que ver con nuestra supervivencia. Si la Tierra está enferma, nosotros también. A continuación, las partes de la argumentación en el ejemplo revisado. Vale decir que la tesis, los argumentos, las premisas, los contraargumentos y la conclusión del texto no los puse de manera literal como están redactados, sino que yo mismo redacté una manera
de plantearlos en este esquema. La tesis que yo he identificado es: no podemos volver a lo que antes considerábamos normalidad, porque debemos hacernos cargo de la emergencia climática que producen nuestros sistemas extractivistas. Las premisas son que nuestros sistemas de extracción y contaminación están destruyendo el ecosistema, y que el científico vicepresidente de EcoHealth Alliance plantea que la destrucción de ecosistemas obliga a animales a migrar, portando con ellos virus que afectan a los seres humanos. Estas dos premisas son datos que extrae la persona que escribió esta columna para poder llegar a la conclusión de sus argumentos. El argumento es que la pandemia que vivimos actualmente es una manifestación respecto a cómo la destrucción del medio ambiente provocado por nuestro sistema de extracción indiscriminada pone en jaque la supervivencia de la raza humana. El contraargumento que he identificado es cuando se plantea que lo que está pasando no es una venganza de la naturaleza, no es culpa de la naturaleza, sino que es responsabilidad nuestra, ya que con esto se defiende de las posibles argumentaciones en las que se plantee que esto es parte de un fenómeno natural. Y la conclusión a la que se llega es que es necesario repensar nuevas formas de crecimiento en armonía con la naturaleza y la sociedad, ya que es la única manera en que exista un futuro para la humanidad. A modo de actividad, los invito a que elijan una columna de opinión que les llame la atención e identifiquen sus partes de la manera en que se ha ejemplificado. Hasta aquí el PowerPoint. Gracias por ver. Recuerden que pueden escribir al correo que está apareciendo en pantalla. Adiós.